Saludos queridos espectadores de mi canal. Soy Laura y tengo las noticias más interesantes para ustedes como siempre. Pónganse cómodos, será interesante. No olvidéis suscribiros al canal y empiezo. Calumnia. ¡Qué vil mentira! Tiró el periódico y cogió el teléfono. Debía llamar a su marido y avisarle. Las líneas saltaron ante sus ojos, algo le apretó el bajo vientre, y la parte baja de la espalda se le partió en dos de dolor. Un pensamiento pasó por mi mente, demasiado pronto. Aún faltaban 2 meses para el parto. Jan Seberg se preparaba para ser madre por segunda vez. Ya tenía un hijo de 8 años, Alexander. Jan tenía 31 años y nadie se los hubiera atribuido. Más bien parecía una estudiante, con su frágil figura, su cabello rubio alborotado y su eterno corte de pelo, pixie. En agosto de 1970, la actriz Jean leyó en el periódico sobre sí misma desagradable Los Angeles Times, publicado por la columnista de la alta sociedad Joyce Haber, que indicaba que la famosa actriz Seberg está esperando un segundo hijo no es de su marido, el escritor y diplomático Romain Gary, y de un líder de piel oscura de los Panteras Negras, que luchan contra la injusticia racial. Comenzó el acoso. El 23 de agosto, Jan dio a luz prematuramente a una niña de 1.8 kilogramos. La niña fue inmediatamente separada de su madre. Los médicos lucharon por la vida de la recién nacida durante 2 días. El 25 de agosto, el bebé murió y Jan no pudo volver a ser madre. El funeral se celebró como en la niebla, pero Jan Seberg dio una orden clara. Su hija fue enterrada en un ataúd abierto, para que los periodistas pudieran asegurarse, la piel del bebé es blanca. A partir de ese momento, todo iría mal en la vida de Jan. La pareja no pudo volver a su vida anterior. Se separarán de Romain Gary, que reconoció a la niña y le puso el nombre de su madre, Nina Mina Obechinsky. Detrás de la persecución de la actriz estaba el gran y terrible Edward Hoover, que dirigía el FBI. Si Jean supiera lo cara que le iba a salir su pasión por las ideas de igualdad y fraternidad. Nadie fue sometida a un acoso tan sucio e implacable como Jan Seberg, con escuchas telefónicas, comprobación del estado de sus cuentas bancarias, vigilancia, influencia psicológica y groseras injerencias en su carrera cinematográfica. Jan debe su buen aspecto a los genes escandinavos de su padre Edward Waldemar Seberg, descendiente de inmigrantes suecos. Jan Dorothy Seberg nació en 1938 en el estado de Iowa, en el seno de la familia de una maestra y un farmacéutico. Parecía una niña blanca, mona y tranquila, de mejillas regordetas, poco capaz de rebelarse y resistirse. Sin embargo, alimentó sus obstinados sueños y planes de convertirse en actriz. Ya en su infancia, Jan empezó a escribir poesía y a actuar en obras de teatro. Tras graduarse en el instituto, Jan Seberg ingresó en la Facultad de Arte Dramático de la Universidad de Iowa y casi de inmediato fue seleccionada por el director Otto Preminger entre 18,000 aspirantes para el papel principal de Juana de Arco en la película Santa Juana. Una búsqueda a tan gran escala solo era comparable al casting para la película, Lo que el viento se llevó. La actriz buscaba a todo el país. A este joven Jan le pareció una suerte extraordinaria y un sueño maravilloso. En el plató Seberg montaba a caballo, llevando 14 kilos de armadura, y en la escena de subir al fuego sin querer recibió quemaduras pirotécnicas, que le dejaron para siempre cicatrices en el cuerpo. Pero el juego de la joven debutante fue apreciado con frialdad por la crítica. Sin embargo, la belleza de Jan impresionó al público y Otto decidió arriesgarse de nuevo. Le dio a la chica el papel de Cecil en la película Hola, Tristeza, sobre el libro de François Sagan. La película se rodó en Saint-Tropez y la joven actriz no tenía ninguna prisa por volver a casa después del trabajo. Sobre todo porque esperaba un verdadero triunfo. Jean-Luc Godard se llevó a Jan para el papel principal de novia de Belmondo en la película En el último suspiro. La chica se volvió inmediatamente loca de popularidad y se convirtió en aquella cuyo peinado y estilo empezaron a copiar fashionistas de todo el mundo. La joven belleza puso de moda los vestidos trapecio, las bailarinas blancas, la gabardina y las pieles de becerro, bretonas. Y todos los trajes eran suyos. Las películas de bajo presupuesto no contaban ni con maquillador ni con diseñador de vestuario, por lo que Jean eligió la ropa por su cuenta. En Francia, Seberg conoció a un joven abogado, François Morey, y el 5 de septiembre de 1958 se casó con él. Jan recordaba que cuando se conocieron Morey la invitó a un restaurante caro, pidió una buena cena, probó el vino y exigió al sommelier que trajera otra botella, porque el vino, en su opinión, daba al corcho.
Con sus modales aristocráticos, François causó una gran impresión en la joven americana, acostumbrada a las hamburguesas, los filetes y los vaqueros. Pero el matrimonio con François no fue bien, los cónyuges eran demasiado diferentes. Lo que Jeanne tomó por amor resultó ser un flechazo. François parecía el típico playboy y un marido muy opresivo. Jeanne no tenía amigos en París, y las relaciones con François empezaron a deteriorarse. Su marido desaparecía en las fiestas sociales, tenía aventuras con chicas, era amigo de Roger Vadim y, de repente, también quería ser director. En 1961, Jeanne y François se conocen en una recepción con el cónsul francés Romain Gary y su esposa, la escritora de éxito Leslie Blanche. Gary era 24 años mayor que Jeanne y ella cayó casi de inmediato bajo su hechizo. Masculino, bronceado, ingenioso, ganador del prestigioso Prix Goncourt por su novela Raíces del cielo, en el pasado, piloto militar y héroe de la Segunda Guerra Mundial, aseguró que su verdadero padre era el actor de cine mudo Ivan Motsukin. En pocas palabras, Jeanne se enamoró y sin duda quería convertirse en Madame Gary. En el momento de conocerse, Gary ya había conseguido mucho, reconocimiento internacional, sólidos derechos literarios, estaba rodeado de gente interesante, tenía un matrimonio estable desde hacía mucho tiempo, pero gozaba de gran éxito con las mujeres. Su esposa Leslie Blanche era su fiable retaguardia y asistente. Parecía haber conseguido todo lo que se podía desear. Pero esto es en la superficie y en las profundidades. Tras la muerte de su querida madre en su alma se formó un enorme vacío. Romain hablaba constantemente con su madre en sus pensamientos. El matrimonio con Leslie no tuvo hijos. La esposa era una mujer de carácter fuerte, decidida e independiente. Gary estaba desesperado por recibir cuidados y ternura y quería cuidar y amar a alguien por sí mismo. En sus entrevistas, Gary apoyaba los rumores sobre su condición de Don Juan. Al fin y al cabo, durante su servicio diplomático se le había pegado el apodo de agregado sexual. Decía en repetidas ocasiones que adoraba a todas las mujeres del mundo y que todas le interesaban como escritor. Pero, en realidad, soñaba con encontrar a la única mujer, su mujer. Gary se sintió conmovido por la frágil vulnerabilidad y el rostro aniñado de Jeanne. La veía como la heroína de su novela, que avivaba su imaginación, y nunca abandonó a sus héroes hasta desvelar todos sus secretos. Además, Jeanne era actriz, como su madre. El hecho de que Leslie, de 53 años, y Romain, de 46, llevaran mucho tiempo sin vivir como esposos, y que el matrimonio de Seberg se dirigiera a su conclusión lógica, también jugó a su favor. Entre Jeanne y Gary comenzó un apasionado romance, pero para casarse con Seberg, Romain no iba a casarse todavía. Aprender de conocidos acerca de la pasión de su marido, Leslie Blanche venganza a Romain. Se fue de vacaciones en Turquía durante 15 días, el gasto de una fabulosa cantidad de dinero en sus caprichos y vació significativamente sus bolsillos Romain. Gary se sintió de repente como un juguete por el que se peleaban dos mujeres y ninguna quería ceder. La primera no quería darle el divorcio y la segunda quería casarse con él a toda costa e incluso intentó cortarse las venas en el cuarto de baño, dándole un susto de muerte. La batalla la ganó la juventud, Jeanne se quedó embarazada. El divorcio de Leslie le costó mucho a Romain, un piso valorado en 21 millones de francos en la avenida Mozart, una casa en Roquebrune, una suma global de 75 millones de francos y una asignación mensual de 500.000 pasaron sin problemas a manos de la antigua Madame Gary. Jeanne se conformó con menos pérdidas. En 1960, Seberg apareció, a petición de su marido, en la película Change, en la que actuó como guionista y codirector. Después, los cónyuges disolvieron su matrimonio. Romain tomó la decisión de retirarse y se estableció con Jeanne. El 17 de julio de 1962 la pareja tuvo un hijo, Alexander, al que con la mano ligera de una niñera española todos empezaron a llamar Diego. 6 de octubre del 62 tuvo lugar una boda modesta Gary y Seberg. Alrededor de la gente vio en la unión de una deslumbrantemente hermosa estrella de cine y un famoso escritor mágico cuento de hadas. En ese momento, Jeanne Seberg estaba en el cenit de su fama. Tras la película, Lilith, por fin fue reconocida como una actriz seria, recibió nuevos contratos y viajó por todo el mundo. Su cariñoso marido la seguía obedientemente a todas partes, al principio disfrutando de los viajes y causando muchos problemas con sus celos de su joven esposa. Cuanto más viajaban a países del tercer mundo, más se afianzaba en Jeanne la idea de la primera llamada a defender a los desfavorecidos.
La pareja se alojó en lujosos hoteles y confortables villas, cenó en restaurantes caros, pero a su alrededor había chabolas y pobreza. Impulsiva y crédula, Jean se convirtió en una ardiente partidaria de la organización Panteras Negras, hablando en su defensa con encendidos discursos y donando generosamente, para luchar, sus honorarios y el dinero que le daba a Gary, complaciendo sin cesar a su esposa. Pero pronto escapadas revolucionarias joven esposa comenzó a irritar y cansar envejecimiento Romain Gary. Jean también trató de entrar en el papel de la esposa ideal del famoso escritor. Pero el papel de dama de la alta sociedad, que tan fácilmente interpreta Leslie Blanche, empezó a arrastrar a Jean. Gary la trataba como a una niña pequeña, a la que había que enseñar todo. En las recepciones con diplomáticos y celebridades, Jean tenía miedo de abrir la boca, miedo de decir algo malo y coger un cónyuge mirada furiosa. Romain seguía dolorosamente celoso de Jean, pero poco a poco se fue alejando de ella. Los sentimientos ya se estaban desvaneciendo y comenzó a reemplazar a su padre. Las peleas familiares se hicieron más frecuentes. Y entonces Jean se interesó aún más por la política y otros hombres. La naturaleza romántica de Seberg requería amor, y en el plató se acercó a Clint Eastwood, decidiendo que el sentimiento era mutuo. Sin embargo, Eastwood no iba a divorciarse de su mujer. Pronto su romance fue conocido por todos, incluido Romain. Entonces Eastwood huyó cobardemente de Jean y asestó un golpe a su ego. Gary quiso darle un puñetazo en la cara, pero Clint valoraba demasiado su aspecto y se retiró. La grieta en el matrimonio se agravó. Jean empezó a beber en exceso y fue ingresada repetidamente en clínicas. Mostraba signos de depresión y tomaba medicación. Romain intentó luchar por ella, internar a su mujer en las mejores clínicas, pero Seberg se derrumbaba una y otra vez. Afirmó que estaba siendo acosada, y no le faltaba razón, pero siguió financiando a todo tipo de personalidades oscuras que la extorsionaban descaradamente. Efectivamente, el FBI la seguía y esperaba pacientemente para pasar a la acción. El objetivo de los servicios de inteligencia estadounidenses era neutralizar a Seberg. Para ello, el plan consistía en avergonzarla y dañar su imagen ante la opinión pública, tomando al mismo tiempo precauciones para evitar ser identificada por los agentes del FBI. La periodista Joyce Haber recibió información sobre la relación de Jean con el líder afroamericano de los Panteras Negras, sobre la que escribió una nota anónima. La reputación de Jean Seberg como mujer y como actriz quedó destruida, a pesar de que Gary reconoció oficialmente a Nina como hija suya y convocó una rueda de prensa para los periodistas. Con Romain Gary se divorciaron, aunque siguió apoyando a Jean y cuidando de su hijo durante toda su vida. Los nubarrones se cernían sobre Jean. Seberg estaba en la lista negra de los actores de Hollywood. Los únicos papeles que le ofrecían, según Jean, rozaban la pornografía. Jean no parecía necesitar a nadie. Su hijo pasaba más tiempo con su niñera que con sus padres. No se había dedicado mucho al cuidado de niños, en plena carrera. Gary le compró a Jean un piso en el edificio donde vivía con su hijo para que pudiera ver al niño más a menudo. En un intento de volver a ser amada, Seberg se casó con el director de cine Dennis Berry. El matrimonio duró 4 años. Jean nunca se recuperó de los golpes del destino. Hizo varios intentos de dejar la vida. Y casi todos estos intentos tuvieron lugar el 25 de agosto, aniversario de la muerte de Nina. Los pájaros vuelan a Perú para morir, fotograma de la película, basada en la novela de Romain Gary, 1968, hacia el final de su vida, Seberg empezó a salir con un joven playboy argelino, Ahmed Hashi, que la extorsionaba y maltrataba. La mañana del 30 de agosto de 1979, Jean Seberg desapareció. El día anterior, ella y su novio asistieron al estreno de la película La luz de una mujer, de Romain Gary, con Yves Monte y Romy Schneider. En ella, Romy interpretó uno de sus últimos papeles y fue nominada a un premio César. El sábado 8 de septiembre de 1979, hacia las 19:00 horas, se encontró en su propio coche un Renault blanco el cadáver de la actriz de cine Jean Seberg, de 40 años, envuelto en una manta. En el coche había una nota de suicidio dirigida a su hijo. La muerte se consideró un suicidio. En la sangre de Jean se encontró una alta concentración de alcohol y sedantes. El caso se cerró, a pesar de las incoherencias. La cantidad de alcohol en el organismo de Jean era tan alta que debería haber estado en coma y era improbable que hubiera podido entrar en el coche sin ayuda, y no se encontraron botellas de alcohol vacías en el coche.
La policía conjeturó que alguien estaba presente en el momento de la muerte de Seberg y la dejó deliberadamente en ese estado sin buscar atención médica. Un año después, el 2 de diciembre de 1980, Romain Gary se suicidó en París. Dejó una nota en la que decía que su muerte no tenía nada que ver con el suicidio de Jean Seberg y que simplemente estaba agotado como escritor. Nada que ver con Jean Seberg. Los fanáticos del culto a la angustia serán tratados en otra dirección. P.D. Alexander Diego Gary se quedó solo a los 18 años. Sobre sus padres escribió un conmovedor libro, Esperanza de Vivir, en el que sugería que Romain Gary esperó a que los numerosos intentos de suicidio de su exmujer finalmente tuvieran éxito, para poder marcharse tranquilamente y no dejar a su hijo al cuidado de una madre mentalmente inestable.